por menos. El 17 de julio será un día que pasará a la historia política del país como el día en que desde el Congreso de la República se intentó imponer, pasando por encima de los cuestionamientos, las informaciones que daba la prensa sobre algunas candidaturas, del malestar nacional, la designación de 6 miembros del Tribunal Constitucional, 3 al BCR, en verdad los menos cuestionados, y 1 a la Defensoría del Pueblo. Todo esto tras un reparto acordado que fue incluso grabado en audio y que hoy se conoce como la repartija. Todo estaría consumado de no ser por la reacción ciudadana y la posición unánime, pocas veces vista, dicho sea de paso, de la prensa nacional. Un día, en verdad, penoso. Marco Vázquez y Juan Carlos Vera con un reportaje sobre todo lo que pasó ese 17 de julio. Vergüenza nacional. Resultado final, han votado 95 congresistas a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. El pueblo te repudia. Han sido elegidos magistrados del Tribunal Constitucional. ¡No la repartija! ¡No la repartija! La ciudadanía indignada ha detenido el despropósito más grande de los últimos tiempos del Congreso de la República. 90 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. Ha sido elegida defensora del pueblo la señora Luz María del Pilar Freitas Alvarado. ¡Julieta y Toreo! ¡Los dos al mismo hueco! ¡Julieta y Toreo! ¡Los dos al mismo hueco! El miércoles 17 de julio será recordado como un día infausto, donde se vio de qué son capaces y de qué están hechos los partidos y sus líderes de este Congreso. Yo lo sentí realmente como una vergüenza. Una cosa es la correcta negociación política y otra la repartija. En el próximo lugar de sesión del Congreso van a hacer el barranco sobre la Costa Verde porque están a punto de desplomarse. Esto no puede ser. Repartija castellanamente significa distribuirse un botín mal habido. Un botín mal habido. ¿Quiénes son los responsables? Ha sido elegida defensora del pueblo. Los líderes políticos de este país y sus congresistas, quienes obstinadamente convirtieron al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo en un botín político. Los principales líderes políticos, todos han quedado, con esa repartija, han quedado degradados. Ni siquiera los más respetables. Los ciudadanos lo han detenido. Las redes han convocado. Votación asquerosa. Vergüenza nacional. La democracia está de luto. Humala no sabía. Hoy 5 p.m. Plaza San Martín. La reacción se debe a un fenómeno del que recién se están dando cuenta, que es la capacidad de autoconvocatoria por una vía inesperada, si cabe, que es la de las redes sociales. La prensa ha sido unánimemente crítica. La opinión pública, usted ha parado un descalabro democrático. Y esto es bien interesante. El pueblo,
la ciudadanía con su protesta de una manera muy activa es la que está logrando que den marcha atrás. Esto es histórico. Todos los detalles no vistos de aquel 17 de julio y todos los puñales políticos tras la derrota. Y yo aquí denuncio claramente una maniobra perversa del Ejecutivo. Es que es una clara traición, ¿no? El Ejecutivo nos plantó hoy una mina en el Parlamento. Ahora, en Panorama. El pueblo te repudia. El TC es el encargado de defender a la Constitución, es decir, defender al ciudadano y defender nuestra vida legal en sociedad. Que el ciudadano tenga la perfecta conciencia de que sus derechos, si no son reconocidos en cualquier instancia de poder, puede acudir al Tribunal Constitucional. Resultado final, han votado 95 congresistas a favor. El Congreso y su repartija dijo que la última palabra del Perú en cualquier cuestión legal y constitucional debía estar en manos de dos opacos exconstitucionalistas no académicos. Por la lealtad a la nación y al nacionalismo, sí juro. Por el Perú y por la región Cusco, sí juro. Y en las manos de un excongresista fujimorista. Esta es la mejor hipótesis. No pensaba venir por 7 delitos, eso es cierto, por 7 procesos, pero hay procesos que se pueden acumular. Y esos procesos se los regalo. Los procesos de administración pública se los regalo. La gran batalla va a ser en el proceso de Barros Santos y Cantuta. Lo demás se los regalo. Garante de la ruptura del orden constitucional de 1992. Sí, juro. Además, que se les debía elegir dentro de una bolsa con los demás candidatos, en vez de uno por uno. La elección de un magistrado tiene que ser siempre individual y no como se ha hecho. Peor sucedió con la institución por excelencia y más importante para defendernos a todos, la Defensoría del Pueblo. El defensor ha pasado a ser un defensor de los derechos humanos, de los derechos de la persona. Su fuerza es ética, es moral. La repartija había decidido que sea la cuestionada Pilar Freitas, cuyo único mérito es y será solamente ser un incondicional de Alejandro Toledo y por eso tener cargos y dietas en lo que fue su gobierno. ¿No cree que hay incompatibilidad entre ser un alto dirigente de un partido político y un funcionario del Estado? Y tengo que trabajar, ¿no? O sea, si pertenezco a un partido político y ya no puedo trabajar. Súmele a esto innumerables señalamientos por los poco transparentes tejes y manejes de la Fundación Canevaro, donde ella es eterna directora. Con esa bolsa de candidatos empezó la repartija el miércoles 17. Nunca antes como ahora, el Tribunal Constitucional va a estar tomado por el gobierno con 3 funcionarios del gobierno. Y antes de procederse a votar, nosotros nos vamos a retirar del Congreso. Nosotros nos vamos a retirar del Congreso. Cuando las máximas autoridades ahora que vamos a elegir han sido arregladas. La bolsa era conocida desde hace un mes. Al momento cúspide de la deshonrosa votación, se retiraron 2 grupos de congresistas. Incluida Cecilia Taí. Y llegó como un heraldo Ana Jara, ministra de la Mujer, para votar también a favor de la bolsa del Tribunal Constitucional. Ha sido elegida defensora del pueblo. Isla proclamó el resultado con la frente abajo y la voz culposa. Resultado final, han votado 95 congresistas a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Han sido elegidos magistrados del Tribunal Constitucional. Jara envió al instante un mensaje. Luego, convenientemente en la votación por Pilar Freitas, se abstuvo. Eso despertó la ira de la bancada y Alianza por el Gran Cambio, que votó en bloque en las 2 elecciones y por eso se sintió traicionado. Por eso le di la palabra, porque había cerrado la votación, señor.
Preséntelo, señor, es su derecho. Eduardo Francisco González García. Lamentablemente quiero denunciar que hay miembros de la bancada oficialista que no han honrado esa palabra, y entre ellos un miembro del Ejecutivo. Un miembro del Ejecutivo que no venga, que ellos nos están imponiendo una defensora del pueblo, pero honramos nuestra palabra. No puede venir la ministra de la Mujer a lavarse las manos. ¿A qué cosa me está diciendo? ¿Que no está de acuerdo? Yo tampoco estaba de acuerdo, pues. Esto es un acuerdo político. Increíblemente, Bengolea dijo, después de votar, que les habían impuesto, que no estaban de acuerdo, pero que habían honrado su palabra. Nadie se salvó de la vergüenza, ni siquiera jóvenes promesas. Todos votaron, pero decían que no quisieron. ¿Usted avaló la ruptura del orden constitucional el 5 de abril de 1900? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Y cómo es que usted, si no lo avala, votó por alguien que sí? Yo voté por 5 candidatos de 6, lamentablemente era en bloque, no estaba de acuerdo con todos, pero prefería que ya haya un cambio en el TC. Ni tampoco mujeres nuevas en este Parlamento. ¿Usted estuvo de acuerdo con la ruptura del orden constitucional del 5 de abril de 1992? Primero decirles que para mí no fue una votación fácil. ¿Usted estuvo de acuerdo con la ruptura del orden constitucional del 5 de abril de 1992? Creo que la mayoría de los peruanos no estuvimos de acuerdo. ¿Por qué votó por una persona que indirectamente avala esa ruptura del orden constitucional entonces? A pesar, muy a pesar. A pesar, muy a pesar. El tribunal y la defensoría habían caído a una noche negra. ¿Qué pasa si yo le digo Beatriz Merino, Walter Albán, Pilar Freitas? Sí, pues, Jorge Santisteban, ¿no? Por poner al primero, ¿no? Es decir, es comparar a un gigante ni siquiera con un pigmeo. ¿Quién podría sanar la herida abierta de la institucionalidad? Nunca se había visto un hecho de esta naturaleza en democracia, salvo cuando se atentó contra el Tribunal Constitucional durante la autocracia fujimorista en su peor momento. Las redes empezaron a hervir. Votación asquerosa. Vergüenza nacional. La democracia está de luto. Humala no sabía. Hoy 5 p.m., Plaza San Martín. Para las 5 de la tarde, decenas de ciudadanos y grupos de jóvenes llegaron a la Plaza San Martín. Siguiente, el líder del grupo político más numeroso del Congreso que eligió en la repartija conminó a renunciar a los candidatos que no eran de su preferencia. No me siento satisfecho con esta elección, que estos dos funcionarios, yo les sugiero, los exhorto a que den un paso al costado. A pesar de que el humanismo les dio luz verde y los eligió. Que den un paso al costado. Como en cascada, los líderes políticos de los congresistas que eligieron también empezaron a lavarse las manos. Es imposible pensar que esos candidatos propuestos, cada uno por los partidos, haya sido espalda de sus líderes. O sea, ya también que nos tomen de tontos, también indigna. El presidente del Congreso, también responsable directo de lo que sucedió ese terrible miércoles 17, debe enmendar lo que hizo, pues los elegidos han declinado ya. Aunque Víctor Isla seguramente piense más en su reelección. Isla quiere reelegirse. Me parece que sería un disparate que lo intente. Pocas veces hemos visto con tanta claridad la pequeñez de nuestros políticos, y eso que no es bueno, pero lamentablemente ocurrió así. Lo bueno en medio de tanta mediocridad fue la decencia que en este caso se levantó de parte de un grupo de jóvenes que salieron a las calles. Ahí los han visto ustedes, a las calles de Lima, en la figura de Cecilia Taí también, y en el grupo de congresistas
que abandonó el hemiciclo del Parlamento. Recién mañana tendremos idea de en qué terminará todo esto. Y hoy se publicó la encuesta de la empresa GfK. Vamos a darle una mirada, además comparándolo, los resultados de julio con los de mayo de este año. En este caso, aprueba la gestión del presidente Ollanta Humala. En mayo era 44%, en julio 32%. Miren ustedes el bajón que se ha producido en solo 2 meses. Y la desaprobación, que era de 49%, ha subido a 61% en 2 meses. Vamos con otro cuadro. El Congreso de la República aprueba 17%, desaprueba 76%, según esta encuesta de la empresa GfK. Hay otro cuadro más. Ahí nomás nos informa. Bueno, nosotros hacemos una breve pausa en el programa, que no se mueva porque viene más, muchísimo más. ¿Sabe usted cómo es transportarse en el tren eléctrico en 1 hora punta? No se lo puede perder. Ya regresamos. Documentos nunca antes investigados comienzan a surgir. Información que alejaría de toda sospecha a la hija de Miriam Pfeffer y que apuntaría a 2 jóvenes que no habrían dicho toda la verdad. 3 personas han muerto en el Ecuador y en Venezuela hay alarmas. Se alerta en Bogotá por brotes de gripa H1N1. 4 años después de haber sido vulnerables, la gripe H1N1 ha vuelto a amenazar nuestro país. Maquinaria pesada, material minero, invasiones de asentamientos humanos fantasma y tierras de cultivo como fachada. 4 amenazas que avanzan desafiantes sobre uno de los patrimonios mundiales más impresionantes del mundo, las hermosas figuras de las líneas de Nazca.